Bueno, pues el tema principal es la cartera de identidad, la EUDI Wallet, European Union Digital Identity Wallet. Si la traducimos al español sería la cartera de identidad digital de la Unión Europea. Por eso yo que he hecho varias traducciones de varios elementos de la cartera, en particular del denominado ARF, esa ha sido la denominación que le he dado en español. De manera que EUDI Wallet en inglés, en español sería cartera IDUE, utilizando las iniciales del servicio que representa. Bueno, realmente el primer paso que tenemos en el desarrollo de la cartera son proyectos que ya se estaban llevando a cabo en España, por ejemplo este de Mi DNI, que seguramente conocéis. Ahora en abril se cumple un año y ya empieza a tener aplicación la obligatoriedad de aceptarlo en diferentes contextos. Cada vez se va a utilizar en más sistemas, pero uno de los elementos que puede suceder es que se confunda lo que es la cartera de identidad digital europea con la actividad de Mi DNI, es también una app, así como hay otra app también para el carnet de conducir. Son diferentes apps que gestionan determinados aspectos de la identidad y algunas de estas funciones van a estar subsumidas en la cartera de identidad digital de la Unión Europea. Para llegar hasta aquí nos ha llevado bastante esfuerzo. Hay una serie de contextos que han tenido que desarrollarse. Se ha tenido que desarrollar el marco regulatorio con las reuniones de los trílogos hasta que finalmente se aprobó en abril y se publicó en abril del 2024. En esa fecha han estado discutiéndose las diferentes versiones de este reglamento. Finalmente se publicó creo que recordar que fue el 29 de abril y entró en vigor el 20 de mayo, por lo tanto ya llevamos casi 2 años de actividad. Mientras se estaba desarrollando el aspecto legal del reglamento europeo, también se publicaron las primeras versiones del denominado ARF, Architectural Reference Framework. Esta arquitectura determina la descripción técnica del funcionamiento de la cartera digital. Ha habido un montón de versiones. Una vez que se publicó el reglamento, se ha seguido ampliando el número de versiones. Luego ya veremos que la última versión a la que hemos llegado es la 2.8. Yo he estado traduciendo muchas de las versiones del ARF para tener una terminología en español. Tuve la ilusión durante una temporada, mientras todavía no se había publicado el reglamento, que la terminología que yo había elegido al final se vería replicada en la denominación en español de varios aspectos del reglamento. Finalmente no fue así del todo, pero estoy bastante contento que lo que en inglés se denomina Real-Time Party, en español se denomina partes usuarias, con lo cual se parece más al concepto que yo estaba manejando en mis traducciones. Además, mientras se llevaba a cabo toda la discusión, se habían aprobado los llamados Large Scale Pilots, pilotos a gran escala, en el contexto de la Agencia Europea ADEA, entre los cuales están Potential, Novit, ya lo diré, EWC. Todos estos proyectos son maneras de ir probando los diferentes casos de usos que se veían en las carteras. Por ejemplo, la posibilidad de llevar el carnet de conducir, la posibilidad de llevar recetas y presentarlas en una farmacia para poder adquirir los productos farmacéuticos. Durante el proceso legislativo, que finalmente concluyó, como os digo, en abril, se dio paso a la publicación de los actos de implementación o actos de ejecución que van atacando uno por uno los principales artículos del reglamento y aterrizando los requisitos que se tienen que cumplir, haciendo muchas veces referencias a normas técnicas publicadas por el CEN, el Comité Europeo de Normalización, o por ETSI, la European Telecommunication Standard Institute, porque mientras tanto se iban desarrollando diferentes normas técnicas que no han concluido, se siguen desarrollando en la actualidad y se están también llevando a cabo algunos
proyectos, que aunque luego los mencionaré de manera expresa, para acabar publicando el código fuente de prototipo de cartera que finalmente fue adjudicado a la empresa Scitale y que está disponible. Ya ha habido 2 versiones de este código fuente. Predicando este tipo de asuntos, intentando ayudar a crear los estándares que se utilizan a nivel práctico entre los que lo tienen que implementar, ayudando a empresas que tienen que aceptar los sistemas de identificación de la cartera para que los puedan aceptar. Hay muy poca información publicada para el sector público, la mayor parte de la información para el sector privado, la mayor parte de la información que se publica es para el sector público y por lo tanto pues es necesario seguir avanzando, montando estos sistemas de pruebas. En algunos países se han montado lo que se denominan sandbox, donde se ponen en marcha sistemas de identificación también para el sector privado, pero todos los desarrollos que se han producido en España se han centrado primero en evolucionar la cartera que se utilizaba en el proyecto de EPSI, donde también España tuvo un papel muy relevante, y finalmente en hacer los primeros prototipos de la cartera de identidad digital española, que tuvo hace 2 años una época de cierta resonancia cuando se publicó la información de la cartera denominada Beta, que inicialmente quería utilizar un mecanismo de identificación de mayores de edad para dejar fuera de los riesgos de algunos tipos de informaciones que se encuentran por Internet para los menores de edad. De manera que a lo largo de este proceso se han desarrollado proyectos como Potential, ya lo he mencionado, el Novid, el DC4U, el nombre que no mencionaba antes, Digital Credential for Europe, y el European Union Digital Wallet, EWC. Estamos ahora precisamente acabando los plazos para los actos de implementación y se están produciendo nuevas publicaciones de manera continua, ¿vale? Hay algunos aspectos muy relevantes del propio documento del reglamento eIDAS. Uno de los elementos que incluyo aquí es la URL del documento consolidado. El reglamento eIDAS 2, el reglamento 1183 del año 2024, es un reglamento que modifica otro, que es el reglamento 910-2014. Al del 2014 se denomina eIDAS y al del 2024 se le está llamando eIDAS 2. Al final, el texto que finalmente va a tener recogida toda la información es el eIDAS, el 910-2014, ha ido incorporando todas las modificaciones de los distintos artículos que tiene el reglamento eIDAS 2, y hay algunos aspectos que no son muy visibles en el texto consolidado, como los considerandos, tanto del eIDAS 1 como del eIDAS 2, y en particular hay un considerando, el considerando 66 del eIDAS 2, que establece que para uno de los servicios que se crean, el de archivo electrónico, se contempla que ese servicio de archivo electrónico esté desarrollado para la conservación de documentos procedentes en papel. Esto es un reto muy interesante porque, aunque hay muchos países en la Unión Europea que tienen desarrollada una normativa que permite digitalizar documentos en papel, en Italia, por ejemplo, está la conservación sustitutiva, en Alemania está Resiscan, en Francia también hay una norma técnica que permite la digitalización de documentos. No había un esfuerzo de hacerlo transfronterizo hasta ese considerando 66, pero que luego no ha tenido reflejo en los actos de implementación publicados. O sea que seguramente conforme se vayan publicando las actualizaciones de los actos de implementación, iremos viendo también alguna actualización que permita la digitalización de documentos en papel, pero mientras tanto, en España tenemos el resto de normativa de digitalización certificada, en particular digitalización certificada en el ámbito de la justicia, que tendrían un rol muy relevante en estos servicios de archivo electrónico cuando el documento que hay que preservar proceda del papel. Este artículo 5 bis que veis aquí en la transparencia es muy largo, solamente he puesto aquí un trocito, pero lo que viene a decir es que las carteras digitales estarán disponibles a partir de un momento dado. En concreto, luego se indica
que es a los 24 meses de la publicación de los primeros actos de implementación. Y las carteras podrán ser suministradas por un Estado miembro, por el propio Estado miembro, por una entidad privada, pero que esté mandatada por un Estado miembro, o de manera independiente de un Estado miembro, pero con el reconocimiento de dicho Estado. Esto quiere decir que podría llegar a haber más de una cartera, y hay algunos grandes players, desarrolladores de aplicaciones de teléfonos móviles, como por ejemplo Apple, Google y Samsung, que están también trabajando de manera independiente en desarrollar aplicaciones compatibles con los esfuerzos que supone el despliegue de la cartera digital. Entraremos luego en algunos detalles adicionales, pero aquí lo que os quería transmitir básicamente es esta URL que tiene el texto armonizado, el texto consolidado, no solamente del eIDAS 1 y del eIDAS 2, sino también de algunas modificaciones, porque, por ejemplo, la directiva NIS también modificó algunos de los aspectos, especialmente lo que tiene que ver con los prestadores de servicios de confianza, que ya están aplicando algunos cambios requeridos por la propia directiva NIS 2. Un tema muy interesante de este reglamento es que al final del todo, en el anexo 6, se hace una colección, una lista mínima de atributos que ya nos permitan orientar algunas cosas que están por venir. Luego mencionaré la Business Wallet, la cartera de identidad digital para empresas, para las cuales ya se ha publicado también un borrador de normativa técnica, pero que aún tardará unos años en publicarse. Pero fijaos que ya en este mismo reglamento, publicado en el 2014, si os fijáis en el epígrafe 9, se dice que se podrán incluir entre las gestiones de atributos facultades y mandatos para representar a personas físicas y jurídicas. Aquí habría dos tipos de instrumentos: los Power of Attorney, los poderes de representación, que se extienden ante notario, y los mandatos, que se definen muchas veces por escrito, pero también se puede hacer de forma verbal, de manera que una persona representa a otra o a una entidad dentro de los límites que se define en el mandato. Y ahí estaría el mandante y el mandatario. El mandante es el que otorga la representación y el mandatario el que recibe la presentación para actuar en nombre del mandante. También, en el caso de las personas jurídicas, ya se anuncia aquí la posibilidad de incluir datos financieros y sociales. Hay muchos más, pero que algunos de los elementos se obtendrán de fuentes auténticas pertinentes a escala nacional o a través de intermediarios designados reconocidos a escala nacional. Entonces, se tiene que publicar normativa a escala nacional que aterrice todos aquellos aspectos que no están cerrados en el reglamento europeo. Aquí, por ejemplo, ya se comenta de cuál podría ser una posible fuente de atributos en las administraciones públicas, que posiblemente sea la carpeta ciudadana, pero no se ha publicado ninguna norma que diga que la carpeta ciudadana podrá ser el mecanismo a partir del cual se generen las declaraciones de atributos del sector público. Y hay mucha más normativa que se tiene que publicar a nivel nacional. Por ejemplo, se tiene que publicar la normativa que permite registrar a las entidades, a los relying parties, a las partes interesadas, a las partes usuarias, porque para poderle preguntar cosas a la cartera, la entidad que se lo pregunta tiene que tener un certificado, de manera que se identifica ante la cartera con ese certificado para que la cartera reconozca que es alguien autorizado a hacer preguntas. Y además, en el contexto del registro, también se indica qué tipo de información puede pedir esa parte informada. De manera que una parte informada solo puede preguntar sobre aquello que previamente ha notificado en el sistema de registro que va a preguntar. Esto implica que algunos casos de uso ya tienen predefinida lo que podríamos llamar las preguntas posibles, pero para muchas de las iniciativas que se tienen que desarrollar, en concreto en el sector privado, sería conveniente que las asociaciones sectoriales definieran
qué tipo de información se generan en el sector privado para usarlo como fuente auténtica y qué tipo de información se necesita en el sector privado para que sea parte del procedimiento de onboarding, de incorporación. De manera que una de las ventajas de las empresas, para las empresas que va a tener la cartera, que es la posibilidad de realizar ágil, esté gestionada por las propias empresas de una manera compatible. De manera que al final este es uno de los usos que tendrán las carteras, la realización de la contratación o el onboarding, pero además podrán realizar funciones de autenticación. Va a ser uno de los principales sistemas de autenticación que se van a desplegar en el futuro y tendría mucho sentido que, por ejemplo, que cuando fuéramos a acceder a una entidad financiera, lo mismo que hoy pinchamos en el botón de acceder y solemos poner un usuario y un password, pues allí habrá un botón que diga autenticar con la cartera, haremos clic, se desarrollará un intercambio de información entre la cartera y la página web y sin que tengamos que hacer nada especial, salvo autenticarnos ante la aplicación móvil que gestiona la cartera, ahí nos tenemos que autenticar, pero eso se puede hacer con la huella dactilar, con diferentes mecanismos de autenticación. En ese momento la cartera arrancará la autenticación en la página web. En este caso estamos hablando de un caso de uso de una entidad financiera, y a partir de allí estaremos ya navegando en la página web de la entidad financiera ya autenticados y accediendo a los servicios que la entidad financiera haya desplegado. De manera que estos dos roles, la posibilidad de contratar y la posibilidad de utilizarlo como instrumento de autenticación, va a ser muy importante. Y esto ya va a ser uno de los principales cambios de paradigma, porque hasta ahora la mayor parte de las soluciones que se habían desarrollado para la autenticación lo que hacían era facilitarle la vida a las administraciones públicas. Las administraciones públicas tenían un mecanismo para facilitar la identificación y la autenticación, como por ejemplo clave, ¿vale? Pero esa solución no estaba disponible para el sector privado. Mientras que ahora este sistema de identificación tiene como requisito el que se pueda utilizar en el sector privado. No solo como requisito, sino que es obligatorio para determinados tipos de empresas el aceptar las carteras para estas funcionalidades. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, en el sector privado ya existe la Ley 10/2010 que establece los requisitos para el cumplimiento de las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales. En esos requisitos se permite el onboarding, es decir, la capacidad de contratación sin pedir todos los datos que se piden normalmente en una contratación personal, a cambio de que se utilicen sistemas de identificación de tipo cualificado, que son los que se crean hasta ahora con los sistemas de firma electrónica cualificada y con este sistema de gestión de identidad, con los sistemas de gestión de identidad, que pasa a ser el sistema de identidad de la cartera uno de los más relevantes, de los que tendremos noticias en los próximos años. Esto es una cosa de adopción gradual, pero que se va a producir. Un elemento que es muy interesante es que cada vez que hagamos una contratación con la cartera y nos demos de alta en un banco, una compañía eléctrica, una compañía telefónica, la cartera va a ir guardando todas las informaciones que hemos compartido con esas partes usuarias para realizar la contratación. De manera que vamos a llevar un control de todas las cesiones de datos que hemos hecho con la cartera. Esto es muy interesante porque hasta ahora la mayor parte de las veces que hacíamos una cesión de datos y nos aparecían esas cláusulas de acceso, rectificación, cancelación y oposición, pues no teníamos, más allá que sabíamos que teníamos esos derechos, no teníamos ningún mecanismo de llevar la cuenta de dónde hemos ido cediendo los datos, a no ser que alguien que sea muy detallista, pues se lo vaya apuntando dónde ha ido cediendo los datos y que luego, si en un momento dado los necesita revocar, pues lo pudiera revocar o cancelar. Aquí nos lo va a hacer la propia cartera. O sea que el hecho de que lo vayamos utilizando, conforme más lo vayamos utilizando, más control tendremos sobre en qué sitios hemos dado la información. El sistema está diseñado para dar la mínima información posible. De hecho, se crea un instrumento que se llama Zero Knowledge Proof, prueba de conocimiento cero, de manera que, por ejemplo, para decir que uno es mayor de edad, no hace falta decir la fecha de nacimiento. Son sistemas criptográficos que dan la información mínima, en este caso la mayoría de edad, sin revelar más datos y, por lo tanto, minimizando los datos que se ceden. Entonces, en un momento dado, estamos curioseando nuestra aplicación móvil para ver a quién le hemos cedido datos y vemos que, por ejemplo, hace un año me cambié de operador eléctrico, pero ya me he vuelto a cambiar. Entonces, aquí el operador eléctrico al que le pase estos datos ya no quiero que lo tenga más y será un clic que haremos con nuestra cartera para retirar
a ese operador pues los datos que en su día eran necesarios y que ya, puesto que ya no somos clientes, ya no serán necesarios más. Todo este contexto ha sumado un incremento de funciones ampliando las que ya teníamos en el reglamento eIDAS original. En el reglamento original teníamos definida la firma electrónica, por lo tanto había uno de los servicios era la emisión de certificados para la firma electrónica, otro de los servicios la validación de certificados, la preservación de documentos y indirectamente, porque la existencia de firmas basadas en servidor, en el caso de eIDAS 1 se limitaba a 2 considerandos, el 51 y el 52, y a una frase en el anexo de los dispositivos cualificados de creación de firma que decía que no se pueden hacer copia de las claves privadas del usuario a no ser que la entidad sea un prestador de firma remota en nombre del firmante. Y en realidad, con solamente una referencia en el texto articulado en un anexo y esas 2 menciones en 2 considerandos, se articuló todo lo que son los servicios de firma remota. Ahora, esos servicios de firma remota son parte de la documentación que se han generado nuevos artículos para ese servicio. Además de la firma electrónica, teníamos el sello electrónico. El sello electrónico era para personas jurídicas y lo mismo, tenemos la emisión de certificados, la validación, la preservación, los sellos remotos. Un servicio muy importante es el servicio de sello de tiempo. El servicio de sello de tiempo es un elemento que contribuye a la preservación de evidencias. Aunque es un servicio colateral, está muy relacionado con el servicio de sello de tiempo. También se generaron los servicios de autenticación de sitio web. Estos, en la segunda vuelta de eIDAS 2, tuvieron una cierta polémica porque daban a entender algunos de los grandes gestores de navegadores que los estados podían definir qué tipo de certificados había que aceptar o no. Y realmente no son los estados son meramente organismos supervisores que exigen el cumplimiento a los prestadores de servicios de certificación, pero que normalmente no tienen interés en espiar a sus ciudadanos. Habrá excepciones, seguramente. Y la otra vía de los servicios que estaban contemplados en el eIDAS 1, el Electronic Delivery en inglés, era la remisión de mensajes, que una de las cuales era los correos electrónicos certificados, y otra variantes de emisión de información, sobre todo orientadas a facturas electrónicas. Con el reglamento nuevo aparece el servicio de declaración electrónicas de atributos. Hay 3 tipos fundamentales de declaraciones electrónicas de atributos en función de que esté cualificado el organismo que los emite, la entidad que los emite. Son prestadores de servicios de confianza. Si el prestador de servicios de confianza que emite declaraciones electrónicas de atributos es un prestador cualificado, entonces el servicio es un servicio de expedición de declaraciones electrónicas de atributos cualificada. Pero también hay prestadores que pueden dar el servicio sin necesidad de cualificarse y, finalmente, prestadores de este servicio que son administraciones públicas. Así se les de la obligación de auditoría que tienen los prestadores cualificados, aunque se les va a exigir un cierto nivel de cumplimiento que debe estar recogido en la legislación nacional, que todavía no existe. Aparece un servicio cualificado de archivo electrónico. Este servicio cualificado es muy parecido al que ya existía de conservación de datos firmados o sellados electrónicamente, pero tiene por definición una filosofía de conservación longeva. El modelo anterior de preservación de documentos firmados básicamente ponía interés en la conservación en la fase viva de la documentación, mientras que esta va más allá y se prevé que incluso los archivos electrónicos a futuro, en conservación muy longeva, puedan llevar a cabo por parte de los prestadores de este tipo de servicios la conversión de formatos cuando formatos pasan a ser obsoletos, pero esos documentos tengan que ser visibles en el futuro por interés histórico. Aparece también el servicio de gestión de dispositivos de creación de firma electrónica, que primero se define con este mecanismo de gestión para luego crear el servicio de firma remota y de sello remoto. Ahora ya es parte del articulado, no es solamente una referencia a 2 considerandos y a una mención en un anexo. Ahora ya dice prácticamente lo mismo, pero ya recogido en forma de articulado. Y aparece una verdadera novedad, que son los servicios de archivado con garantía de orden cronológico,
que esto estaba inicialmente pensado para que se pudieran gestionar electronic ledgers, sistemas de gestión de libro diario, el equivalente contable. Sabéis que está en el libro mayor, que organiza las cuentas contables por su uso, a que se destinan, y esa parte es el libro mayor, y el libro diario es el libro que recoge las transacciones conforme van llegando y luego se tienen que distribuir. Pues esto equivaldría desde un punto de vista contable al libro diario, porque lo que se trata de preservar es el orden cronológico, pero ese orden cronológico luego es para algo. Son normalmente para gestionar los endosos de documentos que tienen un dueño y con una transacción electrónica se pasan a transferir a otro dueño, lo que tradicionalmente se ha hecho en el ámbito de la banca con los sistemas de anotaciones contables. En una anotación contable, alguien deja de tener el dinero que transfiere porque ese dinero transferido ha llegado a otra persona. Y eso se tiene que poder gestionar mediante este tipo de técnicas de anotaciones en cuenta, ¿vale? Pues el término que se ha gestionado dentro del ámbito público son archivados con garantía de orden cronológico, y es muy interesante porque los primeros actos de implementación que se han publicado dan a entender que, aunque posiblemente habrá sistemas de archivado con garantía de orden cronológico que serán sistemas en red, utilizando nodos de tipo blockchain, donde unos prestadores se coordinan con otros, pero también cabe la posibilidad de crear este tipo de servicios de forma centralizada. Un prestador puede gestionar un servicio de archivo con orden cronológico sin necesidad de ponerse de acuerdo con otros prestadores, porque su nodo ya cumple todos los requisitos de los actos de implementación. Este es un sistema muy interesante porque permite un despliegue rápido de este tipo de servicios antes de que estén disponibles todos los requisitos técnicos y a futuro los requisitos de auditoría, y eso permitiría seguramente que a finales de este año o a principios del que viene tengamos los primeros servicios de orden cronológico, que no serán cualificados, porque para ser cualificados hace falta pasar por una auditoría. Entonces, las auditorías van a tardar, se tienen que publicar las normas de auditoría, que ya se están creando. Después, las entidades que hacen las auditorías, los Conformity Assessment Body, tienen que ir entre el organismo nacional de acreditación, de manera que el organismo nacional de acreditación será el que finalmente determine que esas auditorías se pueden hacer en un determinado país. Eso nos va a llevar entre 2 y 3 años. Por lo tanto, los servicios cualificados que están en este reglamento todavía van a tardar, porque se siguen publicando actos de implementación. Pero respecto a los actos de implementación que ya existían, aquí tenemos, por ejemplo, el marco de evaluación de los servicios previos de eIDAS 1. ¿Vale? Hay un sistema general que es la norma EN 319-401. Esta es una norma de requisitos generales para todos los prestadores. Existen los requisitos de la EN 319-403, que esto es para las entidades de evaluación, los Conformity Assessment Body. Y luego, para unos servicios concretos, en este caso están recogidos los servicios de emisión de certificados, pues aplican las normas 411.1.2 y a los efectos de la definición de los servicios de emisión de certificados, y la 412 respecto a los perfiles de certificados, dónde va el número de DNI, dónde va el número de IVA, ¿vale? Aquí se recogen también los servicios de sello de tiempo. La norma que lo define es la 319-421, a efectos del cumplimiento de la política, y la 422, que entra en algunos detalles técnicos. Y, por ejemplo, para la firma remota tenemos la EN 319-431 y la 432, y los sistemas que permiten hacer las validaciones serían con la 319-401, 441 y 442. Fijaos un detalle importante: todos los estándares que acaban en 1 son estándares de definición de políticas que tienen también los requisitos para la evaluación. O sea, un organismo de verificación de la conformidad, un CAP, utiliza los requisitos de estas normas, que aquí, por ejemplo, serían estos que van en azul, y lo utiliza como checklist para preguntarle al prestador si cumple esto, cumple esto, cumple esto. Luego, estos documentos de políticas, auditorías, con los cuales los prestadores de servicios de confianza demuestran el cumplimiento de los marcos de política y sobre todo los sistemas de seguridad. Aquí están recogidas el sello de tiempo, la entrega de mensajes de mensajes, pero faltaría la custodia de documentos firmados y sellados, la firma remota y la validación de firmas y sellos.
En el desarrollo del ecosistema, uno de los elementos importantes ha sido la creación de un grupo de expertos EIDAS, que dio lugar ya hace bastante tiempo al proceso de caja de herramientas, al Toolbox Process. Aquí tenéis una de los primeros pantallazos de la creación de esta entidad, donde participan expertos de todos los países y que van publicando los ARF, Architecture and Reference Framework. Y aquí tenéis los enlaces de la primera versión que se produjo, como veis allí, por la forma de la numeración, en el 2021. En el 2021 estábamos todavía discutiendo con las versiones draft, los borradores del reglamento. O sea que ya había gente intentando profundizar cómo deberían ser las carteras, y esto fue muy relevante. Claro, después de este ha habido varias publicaciones, pero el principal entregable de ese grupo de expertos ha sido el marco de referencia y la arquitectura, el ARF, Architecture and Reference Framework, que ha publicado un montón de versiones. Ha habido una temporada que se publicaban 2 versiones diferentes el mismo mes, ¿vale? Cuando yo publiqué la traducción al español de la 2.7.2, pues a los pocos días se publicó la versión 2.8, y dije, bueno, voy a esperarme a que publiquen la 2.9 antes de hacer la traducción, pero la verdad es que no ha hecho falta aún. O sea, que la última versión que se ha producido es la 2.8. Aquí tenéis los enlaces a la última en inglés y a la última en español, que para que veáis que le voy siguiendo las pistas. De algunos de los dibujos, ahí es donde tengo uno de los aspectos que más esfuerzo me lleva. Los dibujos tengo que editarlos a mano, y entonces traduzco muchos dibujos, pero no todos, y no, ahí no voy al ritmo. Pero los más importantes sí que los tengo traducidos. Uno de esos dibujos es este. Este es el ecosistema de la cartera, donde está la instancia de la cartera, el software de la cartera, se representa al usuario, se identifican los principales roles que entran y que salen, que son estos que están en amarillo, de manera que hay una primera provisión del primer dato de la cartera se descarga, hay que comprobar que es válida, para lo cual lleva un certificado, se hace una inicialización de la cartera, y hasta que no se hace esa inicialización, que nos pide autorización, la cartera no se considera en funcionamiento. A partir de que se considere en funcionamiento, lo primero que tenemos que hacer es incorporarle los datos de información personal, los DIP, en inglés es PID, Personal Identification Data, que nos lo tiene que proporcionar una autoridad del país. En España se está hablando de que este tipo de información lo gestionará la agencia de la administración pública que se ha creado. Ahí interviene seguramente la Fábrica Nacional de Moneda, y en el fondo interviene la Policía Nacional, porque es la que emite los DNIs. El procedimiento de gestión del DIP seguramente será un mecanismo de identificación a través del NFC del teléfono móvil, para que podamos utilizar el NFC del DNI electrónico, y nos pedirá una serie de datos que están en el soporte, como el número de soporte o el CAN, y previsiblemente, una vez que se establezca la comunicación con NFC, nos pedirá la clave que nos permite activar el certificado del DNI. Por lo tanto, el que no se sepa esa clave, pues haría bien en pasarse por una oficina del DNI y obtener las claves, aunque otra manera de obtener este DIP va a ser acudir presencialmente a alguno de los puntos en los que se va a gestionar esa petición. No está claro si va a ser la policía, pero yo creo que no. Posiblemente sea la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a través de las RAs que habitualmente lo hacen, como por ejemplo la agencia tributaria, las que podrán atender esta emisión. Pero de momento lo que sí parece claro es que se va a poder emitir con el DNI electrónico. Aquí tenemos todos los principales roles. Están las fuentes auténticas. Esas fuentes auténticas dan información a los prestadores de declaración electrónica de tributos, ¿vale? Esas declaraciones electrónicas de tributos los hay de 3 tipos, como he comentado: no cualificado, cualificado y administraciones públicas. Por lo tanto, habría 4 principales usos del sistema. El DIP, los 3 tipos diferentes de declaraciones electrónicas de atributos, y luego la posibilidad de realizar firmas electrónicas
que podrían llevarse a cabo con infraestructura del propio teléfono móvil, pero que parte del esfuerzo que se está desarrollando a nivel de la estandarización es para que esas firmas electrónicas se hagan con sistemas de firma electrónica remota, ¿vale? Al final, en el lado de la derecha de este dibujo, tenemos las partes informadas, que son las que piden información a la cartera, y al pedir la información de la cartera, la cartera se lo da o no se lo da, porque lo tiene que autorizar el usuario, el dueño de la cartera. Y luego hay ciertos elementos, porque incluso una cartera se puede revocar. Si apareciera una vulnerabilidad en la cartera, se puede revocar y entonces se perdería el acceso a esa cartera con todo lo que lleva dentro. Uno de los grandes problemas de usabilidad a los que estamos dándole la vuelta es si podemos hacer algún tipo de backup cifrado, de manera que el usuario pueda eventualmente recuperar a futuro los datos que ya ha ido recopilando para la cartera sin tener que empezar de cero. Esto es uno de los grandes retos de la usabilidad que no están todavía resueltos del todo. Aquí tenéis un caso concreto de la cartera española. Es una cartera que tiene alguna conexión con el desarrollo de los proyectos EPSI, también con los proyectos pilotos que se han desarrollado en el ámbito de las administraciones públicas, los Large Scale Pilots. Y una de las partes de esta cartera, que es la que lidia con la mayoría de edad, se ve que está gestionada con el sistema previo el derivado de EPSI, pero todo el sistema nuevo que se está creando en la cartera se está basando en la publicación del código fuente, aprovechando parte de ese código fuente de Stitale para no tener que reinventar la rueda e incorporarlo a estas carteras. Aquí tenéis, por ejemplo, el flujo que sería para poner en marcha una cartera, y el enrollment sería por NFC con el DNI electrónico. Esta es una versión simplificada del dibujo más complejo que he puesto antes. En este sistema tenemos las fuentes auténticas que suministran información a los tres tipos de prestadores de declaraciones electrónicas de atributos. Todo eso lo gestiona la cartera. Aquí tenéis también dibujada la AEAD, la Agencia Estatal de la Administración Digital, que es la responsable del despliegue de esta cartera. Hay una información asociada aquí al DIP, aunque el DIP, como hemos comentado, se puede seguramente obtener desde del NFC del DNI electrónico, y hay un control de la firma electrónica cualificada que se activará de la cartera. La cartera permite que se realicen las firmas también con el Secure Element y con otros componentes criptográficos que van en el teléfono móvil. Luego, la firma remota no será la única posible. Y aquí os he representado las dos funciones fundamentales que hará la cartera con los terceros intervinientes. Por un lado, los procesos de contratación, el onboarding, y por otro, los procesos de autenticación. Y en la mayor parte de los casos será a través de las páginas web de las entidades asociadas. Aquí hemos representado algunos de los sectores obligados, la banca, la electricidad, las administraciones públicas, que están aquí representados sus propios certificados, porque con esos certificados se autentican ante la cartera para saber que la cartera sepa quién le está pidiendo cosas y por qué. Y luego existe el directorio de partes usuarias, donde tendremos la información de qué tipo de información puede pedir cada una de las carteras, con unos esquemas de gestión que permiten definir, en aquellos casos en los que están definidos, en los que no están definidos, los casos de uso relevantes. Aquí he representado a la derecha el clave. Aparecerá seguramente un cuadradito más, porque uno de los mecanismos de autenticación ante las administraciones públicas podrá ser la propia cartera. Y he cogido también un pantallazo de la carpeta ciudadana, porque tiene pinta de que muchas de las declaraciones de atributos partan de la legislación que ya está definida hoy para la carpeta ciudadana, pero es necesario definir nueva legislación, tanto no es que sea nueva, seguramente será modificación de normas ya existentes, pero por un lado para permitir la identificación con la cartera en la plataforma clave, y por otro lado para utilizar los sistemas de envío de información a la carpeta ciudadana, para que esos mismos sistemas ya existentes permitan que la carpeta ciudadana se pueda convertir en un prestador de declaraciones de atributos asociados a las fuentes auténticas que ya están ahora mismo mandando información a la carpeta ciudadana. Por lo tanto, tiene cierta lógica aprovechar ese tipo de cosas.
Según la propia Agencia Estatal de Administración Digital, ya se está trabajando en estos elementos, tanto de interés transfronterizo como la mayoría de edad, grados universitarios, el carnet de conducir, la tarjeta sanitaria europea, y a nivel español también los certificados, los que no son universitarios, el padrón, la residencia, las tarjetas de salud y una que se le está dando bastante relevancia, que es la ausencia de delitos de tipo sexual para personas que tienen que trabajar con menores y que también se podrá vehicular a través de este tipo de carteras. Otro de los dibujos del ecosistema, que lo veis aquí, aterriza un poquito en la infraestructura del teléfono móvil, por ejemplo, en este caso, todo lo que va en rosa, las diferentes maneras de hacer las firmas electrónicas desde la cartera, utilizando infraestructura que está en el móvil o utilizando el propio móvil como un sistema de autenticación para acceder a las firmas remotas. Y luego un elemento bastante interesante, este es el tercero de los grandes dibujos del ARF, que consiste en que ya nos permite tener el control, más que el control, la explicación de cómo se accede a las autoridades de certificación de los distintos roles, por ejemplo, de las partes interesadas, las partes usuarias en el lado de la derecha, y los prestadores que emiten declaraciones de atributos en el lado de la izquierda, donde se puede ver también diferentes roles de autoridad de certificación, por un lado para la gestión del directorio y por otro lado para emitir los certificados a las entidades que generan las emisiones de atributos, por un lado, o las consumen, esas declaraciones de usuarios, porque son las partes informadas. Y hago aquí un pequeño homenaje a mi amigo Miguel Solano, que recientemente ha publicado este resumen con menos rayas, menos flechas, y que en el fondo recoge los mismos roles relevantes del primero de los dibujos, donde se resume el sistema de las declaraciones del ecosistema de la cartera. Este es más claro y aterriza algunas cositas que ya están pensando en el sistema regulatorio español de las administraciones públicas, sobre todo de las administraciones públicas, y que, como veis, pues con su explicación pues lo aterriza un poco más. Merece la pena ver también las explicaciones de Miguel en LinkedIn, porque entra en más detalle. Aquí no he puesto el texto de sus artículos de LinkedIn, pero Miguel, si estás por aquí, pues quería hacer referencia a este trabajo, que es una de las cosas en las que colaboramos Miguel y yo, hablando de múltiples cosas, y por tanto a los dos se nos puede llamar divulgadores de este tipo de elementos. ¿Qué pasa con la entrada en vigor? Pues desde la publicación del artículo 5 bis, ahí se indican que hay 24 meses desde que se publican los actos de implementación hasta que es obligatoria la expedición de la cartera. Y en el 5 septis es donde se dice que para las entidades privadas, ¿cuánto tiempo transcurre desde que se publican los actos de implementación hasta que es obligatoria la adopción por las entidades privadas? Aquí tenemos, por tanto, dos fechas. El 24 del 12, Nochevieja, de este año 2026, tiene que estar disponible la cartera y ya debería haber algún tipo de servicio que usar con ella. El que seguro que va a estar es la expedición del PID, y no sé si habrá algo más aparte de posibles pruebas. Y el 24, en la Nochevieja del 2027, tienen que estar las entidades privadas. Nosotros ya estamos ayudando a algunas entidades privadas a analizar estos posibles usos, a crear los equipos, porque parte del problema es que estas entidades son entidades grandes, son además entidades que ya utilizan la autenticación reforzada como un requisito regulatorio, y por lo tanto tienen que tener alguna idea de lo que les va a costar, qué esfuerzo les va a costar, porque lo tienen que aprobar en los presupuestos que luego van a ejecutar en el 2027. Entonces, aunque todavía hay margen porque estamos en marzo, pero hay que hacer una serie de cosas antes de finalizar el año para tener la seguridad de que tenemos los presupuestos que nos cubran este esfuerzo, que va a afectar al onboarding y va a afectar a la autenticación de estos servicios. Fijaos que está el transporte, la energía, la banca, servicios financieros, seguridad social, sanidad, agua potable, servicios postales, infraestructura digital, educación, telecomunicación. O sea, hay muchos sectores afectados. Si os fijáis, son sectores, muchos de ellos coincidentes con la normativa NIS 2,
para la cual también sabéis que hay un anteproyecto en España que lleva ya publicado 1 año y pico, pero que no se sabe cuándo se convertirá en ley. Pero quienes ya estén pensando en ver qué impacto puede tener el NIS2, que tengan en cuenta también esto para meterlo en la misma ecuación. Es posible que el NIS2, dado que se está transponiendo con mucha lentitud en los países miembros, al final tengamos que enfrentarnos con regulaciones. Eso va a pasar, por ejemplo, con la PSD3, la directiva de los entornos de pagos, que seguramente habrá un reglamento porque no se están adoptando los cambios a la velocidad requerida. Uno de los elementos que regula la prioridad de las normas es lo que se denomina la pirámide de Keller. Esta pirámide establece cuál es la prioridad, cuál es la preferencia, cuando hay un conflicto de la interpretación de las normas, cuál es la prioridad con la que se tienen que interpretar. Esto es muy interesante porque están los tratados de la Unión, el eIDAS 2, actos de implementación, los estándares de ETSI y de CEN, y luego la ARF. Y luego también no olvidarnos que, aunque no está de manera expresa, hay otra pirámide de Keller también respecto a las legislaciones nacionales. Y en estas legislaciones manda más un reglamento europeo que una legislación nacional, y manda más una ley que un real decreto, y un real decreto ley manda más también que un real decreto. Luego por debajo están las órdenes. O sea que la propia jerarquía de las normas se tienen que tener en cuenta a la hora de interpretar conflictos, que ya los está viendo. Entonces, habrá veces que podemos hacer consultas a los organismos supervisores, pero no es conveniente esperar a que eso nos venga por esa. He publicado en mi página web, y aquí tenéis la URL de los Implementing Acts, que ya se han publicado hasta la fecha, han sido 30, ¿vale? Y se han publicado también varias modificaciones de reglamentos, de actos de implementación, y aquí tenéis también la información en mi página web. Y como ya he hecho mención a los proyectos piloto, que en el mapa del cronograma ya no hace falta que lo mencione de manera expresa, o los casos de uso, que esto quedará para los que luego queráis profundizar viendo el PDF. Aquí tenéis la referencia a los Large Scale Pilots que ya he mencionado al principio, y luego aquí hay 2 nuevos Large Scale Pilots que van orientados a las carteras Business Wallet, que ya se han creado estos 2 consorcios, el WeBuild y el Aptitude, y hay una norma que está en estado de borrador para definir las carteras europeas a nivel de empresas. Está en draft, pero es muy revelador. Y luego hay un estudio publicado por la Unión Europea que establece qué impacto va a tener el despliegue de estas business wallets, y además se crea el Estado 28, una especie de Estado 28 con reglas comunes para evitar el problema de la adaptación transfronteriza. Esperemos que contribuya a todo esto. Aquí tenéis la URL del código fuente que os he comentado que está disponible, y una mención a la certificación de carteras. Yo estoy en el grupo de certificación de carteras, y aunque ya estábamos en una fase muy avanzada para publicar los checklists de certificación, en la Unión Europea, la Comisión nos ha pedido que lo aceleremos, y estamos ahora corriendo un poquito más de lo que ya corríamos, que era bastante impresionante, porque vamos a tener una versión de todos los requisitos de chequeo disponibles para final de marzo. O sea que estamos ya trabajando a ese nivel. Una página web donde he creado una especie de banderín de enganche para el que quiera saber más, que se llama User Centric ID. Aquí tenéis información de la cartera, y el que se quiera apuntar le iremos mandando información, porque hay un formulario para poder recoger el interés y mandar ese tipo de información. Y luego una mención a un evento que hubo en julio del 2025 en Ginebra, donde se presentaron proyectos de cartera de muchos países del mundo, y el EUDI era uno de los que se presentaron, y merece la pena echar un vistazo a ver dónde nos está llevando toda esta tecnología de carteras. Y ya para concluir, podéis bajaros unas aplicaciones que estamos impulsando con Garrigues desde EATRAS, que se llaman GoCertius, que utilizan sellos de tiempo cualificados para preservar las evidencias electrónicas, y que a todo el mundo le están gustando mucho de cómo está funcionando esto. Y ya aquí concluiría, ya para ver si queda tiempo de preguntas, que algo queda. Seguro que sí, seguro que sí. Oye, muchísimas gracias, Julián. Súper interesante. Creo que la temática es, bueno, pues es algo que está ahora muy de moda, y que estamos en esta era, ¿no?, de transformación digital.
Antes de pasar a las preguntas, bueno, deciros que ya el canal está abierto hace un rato para que también seguirnos, por favor, en nuestra red de LinkedIn para que también estéis atentos a todas estas webinars, sesiones que vamos haciendo desde Vuelta School Legal Software. Entonces, sin más, Julián, voy a ir directo a la primera pregunta que tenemos, que dice, bajo el nuevo marco del eIDAS 2, ¿cómo se garantiza técnicamente el unlinkability, el no vinculación? ¿Puede el Estado o el proveedor de la cartera rastrear en tiempo real en qué servicios privados, bancos, hoteles, plataformas estoy utilizando mis atributos de identidad? Bueno, el principio de no vinculabilidad, eso sí que se está gestionando como una de las herramientas de cartera. No se va a poder saber dónde estás usando esa identidad, más allá de que en algún tipo de contexto te piden un atributo del PID que puedas utilizar en otro lugar. Eso pasaría, por ejemplo, en España con el Documento Nacional de Identidad, pero el número de Documento Nacional de Identidad no es uno de los datos del PID, ¿vale? En España se incluye en los datos adicionales, pero en muchos países ese documento no se considera, el número de documento de ciudadano no se considera un dato a compartir por requisitos de la normativa de protección de datos, sobre todo porque en algunos países ese número se calcula a partir de la fecha de nacimiento y el sexo. Por lo tanto, hay datos datos personales, la fecha de nacimiento y el sexo. Pero aparte, dentro de los diferentes protocolos que se utilizan, algunos son especialmente significativos para garantizar la no vinculación de unos datos con otros. Por ejemplo, en el caso de la mayoría de edad, se generan 30 testimonios electrónicos desvinculados de la identidad, son testimonios electrónicos de un solo uso, y por lo tanto permitirían acceder a prestadores terceros que tienen algún dato que no tiene que estar disponible para menores. Y también están unas técnicas que se llaman ZKP, Zero Knowledge Proof, que permiten tener un esfuerzo especial para que no se puedan vincular unos datos con otros. Muy bien. Otra pregunta que tenemos es aquí, dice, considerando los recientes ataques a nodos de administración pública en Europa, ¿será el código fuente de la cartera de identidad digital 100% open source y auditable por la comunidad? ¿O dependeremos de auditorías privadas de terceros para confiar en la seguridad de nuestros datos biométricos? Esto lo dice el reglamento. El propio reglamento dice que el código fuente tiene que estar publicado como open source, ¿vale? Precisamente para favorecer ese análisis, pero también permite que las entidades que lo publican puedan limitar cierta información que pudiera tener riesgo para la seguridad de esas carteras. O sea que la mayor parte de la información va a estar disponible con el tiempo. Ahora conocemos ya algún caso, la cartera de Citadel y alguna más, que ya está publicada con el código fuente, pero los que publiquen ese código fuente pueden mantener ciertos aspectos de ese código fuera de esa parte de fuentes abiertas. No obstante, sí que es cierto que los sistemas de certificación de carteras pueden pedir información en el proceso de la certificación de la cartera. Nosotros en el grupo de expertos estamos sacando un conjunto de requisitos, pero en las primeras iteraciones de las certificaciones de cartera, en varios de los casos se van a utilizar sistemas de certificación nacionales. En España se va a utilizar el sistema LINCE, pero también se está trabajando en el marco de INCIBE para poder crear un marco equivalente a Common Criteria para poderlo certificar en otros lugares. Esta certificación, como el caso del INCE, permite también que las entidades que están haciendo la evaluación puedan profundizar en ciertos detalles que pueden ir más allá de lo que está publicado como código fuente. Muy bien. Bueno, tenemos otra por aquí. Bueno, primero, gracias, Julia. Muy interesante, como siempre, me dice. Dos preguntas. ¿Qué crees que pasará finalmente con las credenciales basadas en W3C? ¿Y cómo se identifica a los ciudadanos europeos si no se usa un número de DNI como lo conocemos en España? Pues ese es un tema ahora que está abierto a debate. W3C ha publicado los DIDs, los sistemas de identidad y de atributos, que son la base de la mayor parte de los sistemas de Self-Sovereign Identity y han sido también utilizados en los proyectos de tipo EBSI. Algunas variantes están recogidas en la documentación publicada de la RF y también de los actos de implementación, pero ahora mismo parece ser que no va a ser el principal mecanismo de identificación. Entonces,
estamos todos muy pendientes a ver qué va a pasar con el W3C, porque el W3C sigue publicando estándares y muchos de ellos incluso los ha modificado a petición de los grupos de trabajo de la Unión Europea. Pero hay ciertas dudas razonables, o sea que esa pregunta tiene sentido, porque algunas de las maneras de gestionar atributos con los DIDs de W3C permiten un ciclo de vida de la información más complejo que el que ahora mismo se está prestando. Y si no se adopta esos sistemas o otros parecidos, habrá casos de uso que serán difíciles de implementar. Vale. Bueno, creo que no da tiempo para hacer un par de preguntas más. Tenemos otra que es, en el contexto de la crisis actual en Oriente Medio y las tensiones en los Big Tech estadounidenses, ¿cómo asegura eIDAS 2 que los datos de los ciudadanos europeos no residan en nubes sujetas a la Cloud Act de los Estados Unidos? Bueno, ese es un problema histórico. Ya llevamos 3 diferentes normativas del Safe Harbor, de la bahía segura de la información, y cada vez que un juez americano tumba el sistema existente o uno europeo, porque también de las dos maneras ha procedido, ha habido que cambiar el modelo. Para eso existen sistemas que se denominan de red soberana, Sovereign Cloud. Nosotros en concreto usamos una de Oracle, que se llama precisamente así, red soberana, y que lo que hace es dejar completamente apantallados los sistemas de gestión de los datos que se gestionan en esa red soberana, de manera que la entidad que lo gestiona, aunque comparte en este caso nombre con Oracle, tiene un apellido, pero está constituida en Europa y se rige solamente por la normativa europea. Habría más casos, pero la mayor parte de la información que reside en la cartera, reside en la cartera. No hay réplicas más allá de lo que puedan tener los testimonios electrónicos de atributos, de manera que, aunque estamos todavía dándole vueltas a ver cómo vamos a hacerle ese backup que haga la experiencia de usuario más fácil y disminuya la fricción, pero ahora mismo la mayor parte de los datos están en la cartera. Por lo tanto, el ataque tendría que ser un ataque masivo a carteras. No valdría con atacar un solo sitio donde supuestamente está toda la información, porque no sería el caso. Es un poco el principio que existe en el Self-Sovereign Identity de que la información está tan distribuida que no puedes atacarla en un solo punto. Perfecto. Bueno, creo que vamos a hacer la última. Teniendo en cuenta que el wallet refuerza la confianza en el atributo de origen, cuando ese atributo se integra en procesos empresariales automatizados, ¿dónde cree que se concentra el principal punto crítico en la cadena de confianza? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, porque conforme nos vayamos acercando a esos casos de uso de la Business Wallet, cada vez habrá más contextos en los cuales unas empresas interactúan con otras. Por eso me parece muy interesante el enfoque de la Comisión Europea de plantear lo que podríamos llamar el Estado 28, el régimen del 28, porque permitiría crear reglas comunes en diferentes países sin tener que lidiar con a nivel transfronterizo con diferentes formas de implementación de criterios de identidad y definición de empresas. En el caso de las empresas, afortunadamente, tenemos la ventaja de que tenemos un número de IVA generalizado. Existen también unos tipos de información denominados NTR que proceden de la homogeneización de los registros mercantiles. Por lo tanto, tenemos una serie de bases para poder interpretar de manera adecuada entre diferentes organismos, entidades privadas, ese tipo de información. Eso va a ser muy importante porque parte de los problemas de interoperabilidad nacen de que no somos capaces de gestionar la información de la misma manera. Por lo tanto, eso va a ser importante. Pero sí, uno de los elementos que se van a producir, sobre todo con las carteras europeas, con las carteras de negocios, es que muchas funcionalidades se van a poder automatizar. Esto nos pone también en cuestión un elemento muy interesante que nosotros ya estamos analizando, que es la posibilidad de utilizar mecanismos agénticos para que se puedan activar servicios de confianza desde aquellas inteligencias artificiales que tengan función agéntica. Entonces, eso nos permitiría también procesar determinados datos de identificación, aunque eso se pueda automatizar más o menos. Es una especie de RPA, una robotización, que ya se está produciendo en la actualidad también con certificados, pero llevados a la posibilidad de que la inteligencia artificial pudiera improvisar una solución ante un problema nuevo que se le presenta. Estos son retos muy interesantes de cara al futuro y yo creo que vamos a enfrentarnos cosas como estas y más complicadas y las iremos solventando. Seguro.
Bueno, Julián, nos hemos pasado ya del tiempo, así que muchísimas gracias de nuevo por darnos toda esta información. Creo que ha sido muy interesante.